Hola, ¿qué tal? Pues un gusto nuevamente. Vamos a iniciar nuestra lectura atenta a la palabra de Dios, especialmente de este domingo, ya 28 del tiempo ordinario. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Tenemos una parábola muy singular en donde utiliza unas palabras. Jesús dice nuevamente y dice, les respondió. Sí, dice, Jesús les habló otra vez en parábolas diciéndoles. La liturgia de la palabra nos ha dejado tres parábolas de Jesús, ¿verdad? Acerca del viñedo. Una en el capítulo 20, cuando nos habla de este propietario que sale a diferentes horas, ¿sí? A las diferentes horas y a todos les paga un denario, ¿verdad? Recordamos eso. Pero no pertenece en la literatura del Evangelio de Mateo no pertenece a esa como saga, ¿no? A esa sucesión. Está bien ahí el viñedo, pero después la iglesia salta hasta el capítulo 21, dejando algunos pasajes por ahí, el anuncio de la tercera pasión, la petición de la madre de Santiago y Juan, el carácter servicial de la autoridad, el ciego de Jericó, deja algunos pasajes por ahí y salta a esta trilogía de las tres parábolas juntas que podemos encontrar entre el capítulo 21 y 22, que son sucesivas. La primera, la parábola de los dos hijos, que también habla del viñedo. La segunda, la del domingo pasado, que le llamaban la parábola de los viñadores homicidas. Yo lo titulé la parábola del propietario, la paciencia del propietario, ¿verdad? La gran paciencia del propietario. Y hoy termina, incluso lo capta la liturgia de la palabra diciendo en el versículo 45, capítulo 21 de Mateo, versículo 21 dice, 45 dice, los sumos sacerdotes y los fariseos al oír estas palabras comprendieron que se refería a ellos. ¿Cuáles son esas palabras? Cuando Jesús dice, por eso les digo que el reino de los cielos les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le haga producir sus frutos. Y entonces dice aquí Mateo que los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Y dice, entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Eso es lo que la palabra de Dios nos mueve. Y entonces ahora vamos a hacer esta lectura del capítulo 22 de Mateo, que se va a leer este domingo en la Eucaristía. Y la liturgia de la palabra dice, en aquel tiempo volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Sí? Entonces ahí la liturgia de la palabra preparada para nosotros, pues nos habla, nos recuerda, ¿verdad? Aunque no está textual aquí, pero nos recuerda que desde el capítulo 21, cuando habla de la parábola de los dos hijos, está dirigiéndose a un grupo muy específico, que son los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Entonces, con esta referencia iniciamos nuestra lectura. Capítulo 22 dice, Jesús les habló otra vez en parábolas diciendo, y el griego nos ayuda a decir que no tan solo dice habló, sino dice les respondió otra vez en parábolas, ¿sí? Jesús, recuerden que en varios momentos del Evangelio nos narra que Él sabe lo que están preguntando, lo que están pensando las personas. Y entonces aquí está esta manera de iniciar este capítulo 22, dice, les respondió otra vez a las preguntas y ¿cómo se llama? Estas preguntas que se va haciendo su auditorio, ¿sí? Su auditorio, aunque no está textualmente, más dice que ellos entendieron que lo dirigía para ellos, pero Jesús, conociendo la mente de ellos, y no nos dice nada el evangelista, bueno, dice que responde a esas inquietudes. Vamos a ver qué es lo que están preguntando estos líderes, ¿sí? Y dice, el reino de los cielos, no olvidemos que estas parábolas hablan del reino de los cielos. Se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. De hecho, el griego dice a un hombre rey, ¿sí? De aquí parece ser que es algo repetitivo, por eso recoge solamente a un rey, ¿verdad? Que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero ellos se negaron a ir.
Entonces aquí también en el versículo 3 dice, envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados. El griego dice para llamarles, utiliza el verbo kaleo, ¿sí? Les llamó, es decir, esta palabra es importante porque no tan solo les avisa, sino que les llama, es decir, que alguien que tiene autoridad. Te convoco, ¿sí? Te convoco porque yo soy superior a ti. En cuestiones de mando, ¿no? En cuestiones de autoridad, en ese sentido, ¿no? Entonces, el rey tiene la autoridad, la potestad de llamar a sus súbditos. Y esto hace un poquito importante el texto, ¿no? Porque no tan solo son sus invitados, sino son personas, de alguna manera, voluntarias, por decirlo así, o ajenas a él, sino que son personas a las cuales se deben de someter al rey, ¿sí? Ahora, la figura del rey también es muy importante, ¿no? Porque Mateo carga con la figura del rey a la figura de Dios, ¿sí? Recupera esta figura y cuando nos habla del rey David y habla de las 3 generaciones, el Evangelio de Mateo nos dice que Jesús es el rey de reyes, ¿sí? Es el rey de reyes. Pero también en esta parábola, todos los exégetas en esto es una sola voz, dicen que esta palabra de rey se refiere exclusivamente al Padre, ¿sí? A Dios Padre. Y cuando habla del Hijo, se refiere a su Hijo Jesús. Entonces, es el rey que le da que el Hijo es el príncipe y que va a ser propuesto como rey ¿sí? Cuando él muera, ¿sí? Digamos en la vida histórica, ¿no? En el ejemplo cotidiano. Y entonces dice, envió entonces a sus servidores para llamarles, retomó la palabra, para invitarles, para avisarles a los invitados, pero estos se negaron a ir. Lo cual, con esta palabra de ser llamado y que el rey tenga autoridad sobre ellos, significa que no tan solo es rechazar, que no es cualquier invitación, sino que rechazan esta invitación. ¿Por qué? Porque el sentarse a la mesa tiene en la Biblia dos maneras, al menos 2 significados. Uno, cuando se hace una alianza, y el segundo, cuando en esta alianza se llegan a acuerdos. Entonces, el que alguien súbdito rechace esta invitación significa que no está en comunión con la manera de pensar del rey y que no quiere hacer ninguna alianza, ¿no? No tan solo es el rechazo libre, porque pudiera esto decir, ¿cómo es que pues la invitación todos estamos libres? No. En primer lugar hablamos de súbditos, ¿verdad? Que han sido llamados, y después el rechazo, lo que significa en esta atmósfera, ¿verdad? De nuevo envió, entonces vemos cómo el rey insiste nuevamente en una nueva invitación. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados, y otra vez de llamarles a los invitados, mi banquete, ¿sí? Entonces, que ahora va a ser muy específico. Mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales y todo está a punto. Vengan a la boda. Entonces ahora se habla específicamente de lo que se está hablando. En primer lugar, el rey está queriendo seducir de alguna manera, ¿sí? Está queriendo seducir. Nuevamente, no toma a pecho el rechazo, que ya es una declaración de rebelión, pero el rey lo toma y dice, y los trata de seducir y les presenta el banquete, ¿no? El banquete, y les habla de ese banquete. La primera lectura de Isaías en el capítulo 25 nos va a hablar qué significa ese banquete, ¿no? Que es una realidad nueva, es una realidad nueva. Los profetas siempre nos hablan de esa visión, que ven cosas en el futuro que no están realizadas en este momento y que no son para el futuro, sino que le van a dar sentido y le van a dar consistencia a nuestro presente. Cuando el profeta, en el sentido bíblico, anuncia o nos deja
nos comparte una visión, no solamente es para esperarla en el futuro, sino para empezarla a vivir ahora en el presente. Y entonces aquí vemos cómo, luego lo vamos a ir a leer, que tiene un link, ¿verdad? Por ahí tiene un enlace precisamente de una manera muy hermosa con un banquete escatológico, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Como algo de plenitud, que el rey está queriendo realmente gobernar, llevar a la plenitud a ese reinado, ¿verdad? Junto con sus súbditos. Y entonces, ante esta invitación, ya de la invitación de la boda de su hijo, ante la invitación del banquete específico y hablando de que va a ser lo mejor de lo mejor, vemos que la reacción es bastante diferente. Versículo 5, pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Y aquí Mateo, en estas dos simples palabras, habla de uno al campo, es decir, al terreno, a las propiedades, y el otro a los negocios, a la conquista del éxito, que son en el Sermón de la Montaña, son dos de los obstáculos que se anteponen al reino de los cielos, ¿sí? La propiedad, ¿verdad? El empeño por la propiedad. De hecho, en capítulo 6, Mateo dice, no se preocupen, porque ni las aves del cielo se preocupan por ello, ni tampoco nos habla de esa preocupación totalmente acerca del éxito. Entonces habla de los bienaventurados en el capítulo 5, no aquellos que han logrado un título, no aquellos que han logrado esto o lo otro, sino aquellos los pobres, los humildes, los mansos, los que lloran, los limpios de corazón, una nueva mentalidad. Entonces a eso están siendo invitados, ¿no? Entonces esta es la respuesta que le está dando a los pensamientos de los ancianos del pueblo, y después va a decir aquí a los fariseos también y a los sumos sacerdotes. Te está diciendo, ustedes están pensando en un reino muy, muy, muy temporal, en un reino muy, muy aquí actual. Pero cuando uno sigue ese reino temporal, vendrán consecuencias muy desastrosas. Y entonces aquí es como podemos entender lo que sigue, porque parece perturbante la historia de Jesús, lo que sigue. Entonces dice, pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, repetimos, uno a su campo, otro a su negocio. Y el versículo 6 es espantoso, dice, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Entonces, aquí habla de cómo el ser humano no quiere entrar en la dinámica, en una nueva perspectiva del reinado de Dios. Que cuando está esa invitación a despojarse y vivir de una manera libre y vivir de una manera fraternal, entonces el hermano se convierte en mi enemigo, en un obstáculo para yo poder lograr para lograr mis bienes, para tener mis posesiones, entonces estoy planeando cómo, y puedo caminar con el Antiguo Testamento, cómo robarle, cómo quitarle esos terrenos, cómo quitarle esa fama, cómo quitarle ese éxito a la persona. Esto es lo que significa que estas personas, estos servidores, son asesinados en esa dinámica, ¿sí? Y continúa. Entonces de aquí vemos la reacción, y también nuevamente los teólogos a una sola voz, al menos hasta donde yo estoy conociendo. Si alguno de ustedes tiene algún otra fuente, sería muy importante que me pudieran compartir, ¿verdad? Y dice, al enterarse, el rey se indignó. El primer momento donde dice se indignó, y envió sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Nuevamente Jesús está con la lógica de lo histórico. Eso sí sucede, ¿sí? No es una reacción no es de que el rey está totalmente enojado como un tipo Nerón que mandó quemar la ciudad de Roma. No, sino exactamente ese es el castigo que se les da a los que se rebelan en contra de la autoridad del rey. Eso sucede. Si alguna persona, algún pueblo, alguna ciudad que no quiere acatar las órdenes del rey, se desaparece.
Y exactamente eso es lo que está sucediendo, es la lógica. Esto no pudiera, lo que sí parece como despertar la curiosidad del oyente es la reacción de, a través de la invitación de no aceptarla, primero, de la acción del rey de no molestarse y enviar con una segunda invitación con mayor seducción, y el tercero, ¿no? Que los invitados maten a los servidores del rey. Eso es lo que de alguna manera pudiera llamar la atención del oyente en primer lugar, pero no estas reacciones que podemos contactarlo con Josefo, con todas las fuentes externas de la Biblia. Y además, esto, vuelvo a repetir, en un consenso teológico de los exégetas nos dicen que esto, como Mateo escribe después de la destrucción de Jerusalén del año 70, que se refiere a esta destrucción, ¿sí? Y recordamos que el segundo templo que construyó Herodes, ¿verdad? No el primero, el de Salomón, sino el que pudo mirar los ojos Jesús, ¿verdad? Ese fue quemado, ¿sí? Los romanos, ¿verdad? Queman, el imperio romano quema y destruye la ciudad de Jerusalén quemando su templo, ¿sí? Y esto es lo que está narrando aquí Mateo, y todos los teólogos creen que exactamente esa es su referencia. Entonces, al enterarse, el rey se indignó y envió sus tropas para que acabaran con ellos, con aquellos homicidas, e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que se encuentren. Nuevamente un giro. Esto también es inesperado, ¿sí? Esto no es esperado. Ahora, lo que vemos, el enfoque del rey, ¿cuál es? Es celebrar las bodas de su hijo, celebrar y que se celebre ese banquete, esa alianza, que él pueda tener a sus aliados junto con él, ¿sí? Y lo que es sorpresivamente es esta nueva indicación que envía a sus servidores, ¿verdad? A invitar a los cruces de los caminos, que significa que son personas, pues, la gente pobre, la gente marginada, no la gente de alguna manera en cuestión política bien organizada. Y entonces los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron. Y va a decir Mateo, buenos y malos, que nos recuerda un poquito el capítulo 13 de la parábola de la cizaña y el trigo. Y la sala nupcial se llenó de convidados. ¡Pum! Ahí está lo que quería el rey. Se ha cumplido su voluntad. De alguna manera, está reemplazando a aquellos que rechazaron la invitación, y dice, el reino de los cielos se les será quitado, ¿verdad? Y se les dará a alguien que produzca frutos. Y entonces viene algo muy interesante. Cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró a un hombre que no tenía traje de fiesta. Hay dos versiones. Una de las primeras versiones, que es la que mayor podemos encontrar en los teólogos, en los expertos, es de que el traje, aparte de que es, en primer lugar, es muy especial, que no puedes ir a una fiesta de una boda, ni tampoco de ese tipo del rey, no puedes ir con una ropa común, y que debería ser una vestimenta apropiada. Ese es el primero. Y el segundo, que el rey regalaba esa vestidura, que no era de alguna manera que las personas la tuvieran, sino que era parte del regalo, era parte de la invitación a una boda nupcial, de esa manera, de la realeza, ¿sí? Y entonces nuevamente escuchamos la palabra amigo, que escuchamos en el capítulo 21, y luego la vamos a escuchar en el capítulo 26, pero de alguna manera ambigua, porque el que le está reclamando al del viñedo, ¿verdad? Que por qué le pagaron un denario y por qué los hizo iguales, le dice amigo, ¿sí? Le dice amigo, yo no te he hecho ninguna trampa. Y hoy nuevamente a esta persona que no tiene el vestido de bodas, le dice amigo. Le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio.
Y recordemos que esta palabra de permanecer en silencio, a quien Mateo aplica este término, ¿verdad? Es a los saduceos, que los deja en silencio. Pero aquí no hay simplemente lo hago como referencia, pero no hay una referencia muy directa, ¿no? Que dice, el otro permaneció en silencio. Entonces el rey dijo a los guardias, átenlo de pies y manos y arrójenlo afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Esta conclusión es increíble, ¿no? Muchos son llamados, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Todos son llamados. Nos damos cuenta que todos son llamados, pero no se hacen dignos de la elección. Entonces, las primeras dos parábolas, de la de los dos hijos y la del viñedo de los homicidas, viñadores homicidas, los que no quisieron pagar, que les fue rentado, pertenecen a aquellos que rechazan el reino de los cielos, ¿sí? Que no quieren entrar. Pero esta parábola está para ilustrar que eso sucede, pero que también hay personas que entran, que reciben la invitación, aceptan la invitación, pero no se conducen de acuerdo a la invitación, ¿sí? Esa es así como una primera conclusión. Me gustaría de alguna manera sencilla ir al capítulo 25 de Isaías y leerlo de una manera corrida y sin solamente unos pequeños matices. Entonces habla y mi Biblia está titulado como el banquete escatológico, como ya me había referido a esa palabra, ¿no? A ese banquete de plenitud. El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados, ¿sí? Entonces, nuevamente coincide con la calidad, con la calidad, la más alta calidad, no tan solo de cualquier persona que puede ofrecer, sino de un rey, ¿verdad? Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño teñido sobre todas las naciones. Va a haber ahí una revelación. Destruirá la muerte para siempre. Esta promesa, entonces significa, vendrá la plenitud, ¿sí? El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor, y se dirá en aquel día, ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Él es el Señor en quien nosotros esperábamos, alegrémonos y regocijemos de su salvación, porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña. Entonces habla de que esta parábola de Jesús, y retomando la parte hermosa del profeta Isaías, habla de esta boda que se va a propiciar en el futuro. Es el Dios que quiere hacer ese pacto con el ser humano, ¿sí? Es el Dios que quiere hacer ese pacto con el ser humano. Una vez que ha sido roto, allá desde que lo escuchamos en el Génesis, ¿verdad? Con los primeros hombres, Dios ha iniciado, ¿verdad? Como lo dice N.T. Wright, ha iniciado una operación de rescate. Y esa campaña de rescate, esa operación de rescate no va a cesar. Y es el Dios quien no deja a su pueblo abandonado, sino es el Dios que lo ha creado para una divinización, lo ha creado para entrar en una relación íntima con Dios, ¿sí? De unirse en algo esponsal. Es el Dios que no tan solo ama de una manera superficial o que ama a su criatura, sino que la ha creado para hacerse una con Él. El principio lo vemos en la encarnación, cuando la segunda persona de la Trinidad se hace hombre, toma la carne de nosotros, y ahí comienza toda nuestra redención y quiere ser celebrada, festejada. Pero de alguna manera podríamos decir que es un gran cántico a la libertad, esta gran parábola, que no se va a forzar a nadie, que nos ha creado con una libertad y nosotros vamos a optar
por eso, ¿sí? Que Dios estará ahí llamándonos una y otra vez, y la Eucaristía se convierte en ese llamado. Pero cuando aceptamos, como aceptamos recibir el bautismo, cuando aceptamos cualquier vocación a la cual estamos llamados, debemos de ser coherentes con ello, vestir la vestidura de Jesucristo, como dice Gálatas. Pablo habla en la carta a los Gálatas de revestirse de Cristo, ¿sí? Revestirse de Cristo. Ha habido algunos teólogos que le llaman distintamente a esta vestidura. Unos dicen que es la vestidura del bautismo, otros dicen que es la vestidura de la fe, especialmente en el ámbito protestante. Otros hablan de la vestidura que son las obras de caridad. Sí, yo creo que aquí estamos hablando de esta vestidura nupcial. Ponerse la vestidura significa entrar, ¿verdad? Aceptar esa invitación en el que hemos aceptado a Cristo, pero ser coherentes con esta vocación. Bien, y el Salmo, tenemos el Salmo 23 o el Salmo 22, el Señor es mi pastor. Y en esta parte muy hermosa, pues nuevamente, ¿no? Dice, tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Unges con óleo mi cabeza, ese algo nupcial, pero también real, ¿sí? De ser consagrado. Yo creo que la vida del ser cristiano, y con esto termino, en la vida de ser discípulo de Jesús, no tan solo es portarse bien o evitar las cosas de pecado, sino realmente gozar de esa intimidad con Jesús, ¿sí? De ser amigos, aprender a ser esposos o esposas en ese sentido más bíblico, ¿sí? De Jesús, de esposarnos con el Hijo muy amado. ¡Qué vocación! Yo quisiera reflexionar más sobre ello, pero ahí lo dejo. Y en la Eucaristía precisamente dicen, cuando nos presentan al Cordero de Dios, dichosos los invitados a la cena, dichosos los invitados al banquete del Señor. Pues ahí nos miramos. Ojalá que esta reflexión pueda ser un poco ilustrativa para todos ustedes y pueda ayudarnos a entender un poquitito esta parábola no fácil, un poquito complicado con el lenguaje y que pues tiene mucho trasfondo histórico. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la Eucaristía. Hasta pronto.